¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien y queremos pedirles disculpas por nuestra ausencia de la semana pasada. O sea, es que no se pudo. Lau tenía compromisos, yo tenía compromisos. O sea, tenemos vida además de esto, sí nos gusta. Nos gusta grabar y nos gusta compartirles información y compartirles nuestra experiencia, pero oigan, también tenemos que darnos nuestro espacio. Así que perdónennos, pero estamos de vuelta y vamos a hacer lo posible por mantener esta consistencia semana a semana, poniendo en participación nuestro pequeño granito de arena para hacer la práctica de la ciencia basada en evidencia un poco más fácil en español, porque en inglés hay quien se encarga de esto, pero nosotros vamos a intentarlo acá en habla hispana. Y pues nada, el tema del día de hoy es un tema que es súper interesante, muy debatido, ¿no? Porque de repente hay por aquí en México, en habla hispana, algunos que dicen, esto es basura, esto no deberías hacerlo. Y pues bueno, la evidencia nos dice otra cosa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Vamos, o más bien lo que podemos hacer, porque la evidencia no nos dice cómo podemos, más bien cómo debemos entrenar, nos dice cómo podemos entrenar con base a la información que hay, cómo podemos tomar decisiones, pero no nos dice qué deberíamos hacer. Y bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre super series y vamos a hablar sobre parciales largas adicionales. Y me voy a quedar con el micrófono mientras platico un poquito qué es esto, qué es super series y qué es parciales largas adicionales, para hacerlos entrar en calor y que sepan hacia dónde va dirigida la plática. Bueno, super series. Super series por general estamos pensando en dos ejercicios continuos de grupos musculares que pueden ser el mismo o de hecho el mismo grupo muscular es lo que en México conocemos como super series, pero eso no es una super serie. Super series es un ejercicio tras otro, independientemente si es el mismo grupo muscular, si es otro grupo muscular que no tiene nada que ver o si es el grupo muscular que hace la acción contraria, ¿no? Esos son super series. Cualquier combinación que uses de un ejercicio con mínimo descanso seguido de otro es una super serie. Podemos tener super series agonistas, donde trabajas el mismo grupo muscular y entonces es un ejercicio de pecho seguido de un ejercicio de pecho. Podemos tener super series que son antagonistas, un ejercicio de pecho seguido de un ejercicio de espalda, por ejemplo. Y podemos tener super series no relacionadas, que es un ejercicio, por ejemplo, de pecho con un ejercicio de pantorrilla. No tiene nada que ver ninguno de estos y pues bueno, lo que conocemos de evidencia ya llegaremos ahí. Finalmente, parciales largas adicionales. ¿Qué es esto? A mí me gusta de repente llamarlas parciales forzadas, porque estaba haciendo completos y de repente me quedo y ya no puedo y sigo tratando de forzar las repeticiones y terminan siendo parciales forzadas. Es como el esfuerzo adicional después de conseguir el fallo de tarea del rango completo. Y entonces me empiezo a quedar corto, me empiezo a quedar corto, cada vez más corto, cada vez más corto, hasta que ya no puedo desplazar la carga un centímetro más. Y ahí es donde son parciales largas adicionales, porque estás en estiramiento y porque no puedes conseguir el rango completo de movimiento. Y bueno, eso es a grosso modo que es cada una de estas. Y pues voy a ceder el micrófono si quieren hablar algo al respecto sobre sus aplicaciones prácticas en especial. Laura, Sergio. Bueno, pues yo respecto a las parciales largas adicionales es algo con lo que he estado eh, trabajando desde hace ya, yo creo que más de un año, tal vez año y medio, inclusive desde antes de empezar a trabajar con Alberto Núñez, sobre todo para mis ejercicios de espalda, para algunos ejercicios de deltoides. Y la razón, además de pues, curiosidad, que creo que es una razón suficientemente válida para probar cualquier cosa, cualquier técnica, siempre y cuando te asegures de que pues, por lo menos no te va a hacer daño, ¿no? Fue porque en mi caso particular, el gimnasio donde yo entreno, bueno, los dos gimnasios donde yo entreno, uno es aquí en mi casa, entonces tengo una polea, tengo mancuernas, tengo barra, tengo una kettlebell, tengo ligas. Sin embargo, no tengo una máquina Prime o un Stripe donde yo pueda ajustar la resistencia a diferentes partes del rango de movimiento y de por sí muchos movimientos que hacemos tradicionalmente de espalda, como remos, pull downs, etcétera, pues sabemos que la parte más difícil es justo cuando estamos terminando la concéntrica, donde el músculo se acorta
y que pues en ocasiones podríamos decir, bueno, si hasta ahí estamos determinando el fallo y ahí es donde estamos terminando nuestras series, una vez que no podemos completar una repetición más rango de movimiento completo, probablemente estaríamos dejando como mucho estímulo sin obtener, ¿no? Como muchas ganancias sin obtener. Entonces empecé a incorporarlo así, empecé a incorporarlo también en variantes de laterales con mancuernas. Y lo primero que noté, porque la realidad es que no voy a decir, sí, luego vi un crecimiento impresionante, porque no es así. Yo creo que esos progresos los puedes evaluar más fácilmente cuando has terminado una pérdida de grasa y comparas pesos corporales similares y donde en esta situación más reciente ves un físico más lleno, con mayor muscularidad o mayor condición. Pero en este caso lo que sí noté, lo primero fue, no noté una disminución en mi recuperación o en mi rendimiento entre sesiones subsecuentes para el mismo grupo muscular. Es una de las cosas que de pronto a muchas personas los hace estar escépticos a esta técnica porque es como, ¿cómo? O sea, por un lado la moral de no respetar el rango de movimiento completo y seguir. Y por otro lado la parte de, no, pues es que después del fallo ya no hay nada, ¿no? O sea, como toda esa fatiga que vas a acumular y que entonces el riesgo de sobreentrenamiento, el riesgo de lesión. En mi caso personal no observé ninguna afectación negativa. Sí, la verdad se me hizo raro, o sea, como el continuar haciendo repeticiones a ese punto, pero pues muy pronto le agarré el modo y ahora que sí estoy en una etapa de pérdida de grasa y que ya alcancé el peso corporal que en mi anterior etapa de pérdida de grasa había tenido, pues sí puedo notar tanto en la espalda como en los hombros una mejora. No puedo decir que fue únicamente por eso, porque hay muchísimas variables de por medio, que eso es algo que, pues, afortunadamente la evidencia nos ayuda a poder esclarecer al controlar variables, ¿no? Sin embargo, en mi caso personal sí pude ver, por lo menos no empeoró la situación, ¿no? O sea, por lo menos no me hizo no progresar. Y con mis asesorados y clientes con los que he utilizado, pues la experiencia ha sido muy similar. No hay una disminución del rendimiento, la recuperación pues, suele ser la misma, bastante buena, y en muchos casos hasta esta famosa relación estímulo-fatiga aumenta, sobre todo para ejercicios y para movimientos que si hiciéramos de la forma tradicional, estarían mucho más sesgados al acortamiento. Justo esta parte con la que terminas, Lau, es algo que me ha llamado mucho la atención. En lo personal, esta parte de llevamos bastante tiempo entrenando de cierto modo, ¿no? De cierta manera, y que en muchas ocasiones me ha pasado igual con asesorados o con usuarios de manera presencial en el gimnasio, que es que sí, o sea, muchos ejercicios están enfocados, tomando como ejemplo, para que sea entendible, muchos ejercicios de espalda, ¿no? Que realmente prestamos mucha atención a hacer esa pausa, ¿no? En la contracción y como que no tomamos para nada en cuenta el estiramiento, ¿no? Entonces, si tan solo nos podemos a pensar en esto, es como, oye, ¿te imaginas cuánto tiempo llevas prestándole atención a enfatizar el acortamiento y te das la oportunidad de explorar esos movimientos en sus longitudes largas? Es como, desde ahí ya dices, chinga, pues yo creo que al menos algo diferente va a pasar, ¿no? Si llevo tanto tiempo prestando la atención al acortamiento y ahora voy a la elongación, desde el principio el estímulo es diferente, no es como, ay, normalmente no me dolía en esa parte, ¿no? O normalmente no me enfocaba tanto en esa parte y la dejaba muy al aire, ¿no? Siempre me enfocaba en llegar atrás en esa tracción. Entonces se me hace algo que dices, oye, tan solo si nos vamos por ese lado, es como muy probablemente va a haber algún resultado diferente, ¿no? Algún beneficio. Y es aquí donde podemos irnos al old school, ¿no? Al pasado. Y es como había muchas técnicas que daban resultados, pero en ese momento hacía falta una pieza clave que era el poder entender qué es lo que sucedía, ¿no? Ahora que tenemos el respaldo de la evidencia científica, es algo más, nos brinda un poco más de seguridad, ¿no? Que al final son estudios,
son medias y demás, pero no hay nada como tener un punto de partida y a partir de este decir, oye, mira, estaría bueno experimentar ¿no? Y entonces aquí es donde dices, oye, fíjate que tuve que hacer algún ajuste en cuestión de la técnica, no tuve la necesidad quizás de aumentar la carga o ahora puedo aumentar la carga porque ya no me enfoco en hacer el movimiento completo. Hay muchas variables, pero que te das cuenta que puedes seguir como que hackeando esa hipertrofia, ¿no? Buscando de qué manera brindar un estímulo adecuado y es donde ya no se te acaba el mundo por la parte de, oye, es que llevo mucho tiempo, ya ni siquiera me alcanzan las mancuernas del gimnasio, ya muevo pesos muy, muy, muy cañones, que creo esto desde la parte de la técnica, ¿no? Cuando te enfocas en la técnica, en un buen rango de movimiento, pero sí, sin duda, el implementar estas parciales largas y principalmente en longitudes largas como tal, pues creo que es algo que vale la pena, ¿no? Vale la pena darse la oportunidad. Y hablando desde mi experiencia como entrenador, veo a muy pocas personas realmente empleando este tipo de técnicas, ¿no? De estrategias. Así que considero que han llegado para aportarnos algo bastante bueno, que se sientan tranquilos y se sienten un poco raros al no hacer el ejercicio por completo. Créanme que igual me pasa constantemente. De hecho, hoy, en la sesión de hoy de pull, tengo el lat pull down, donde incluso hago una reverse drop set, entonces consta de la primera serie de manera lineal, un rango de reps entre 8 a 12 repeticiones, en este sí buscando que el movimiento sea completo y seguido de aumentar la carga aproximadamente un 30% y aquí me enfoco en simplemente exponerme a la parte de donde está estirado el músculo y ya no hago el movimiento completo, pero es ahí están la evidencia de que pega. Entonces, eso es una técnica que vale muchísimo la pena y considero que ahí están, las gains están en la mesa y es nada más a ver quién quiere gains y probarlo. A ver, a mí me gustaría intervenir aquí un poco porque, ¿saben? Si medimos los valores absolutos que nos dan, voy a ponerme un poquito académico, es que no puedo evitarlo, ustedes perdonarán, pero el contexto académico creo que, aunque queremos hacer caer la práctica, es, no hay que irnos también con el sesgo de que 50% más hipertrofia es mucha más hipertrofia, ¿no? Y entonces nosotros podemos tener valores estadísticamente significativos y tener cambios muy importantes cuando lo vemos en porcentajes, pero si pensamos en el valor absoluto de cambio, ¿cuánto es esto? ¿No? Y entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de cambio que tenemos, por ejemplo, en las parciales largas adicionales? Que tenemos más o menos un crecimiento comparando, que son sujetos no entrenados y tienen un crecimiento muy bueno, hay que dejarlo claro. Y el crecimiento muy bueno es comparar el 1.3 milímetros con 1.6 milímetros de crecimiento. O sea, ¿cuánto es eso? ¿No? ¿Será mucho el crecimiento que tiene 0.3 milímetros más o tal vez 0.5 milímetros más? No es tan grande, o sea, no alcanza el milímetro de grosor y eso me dio por ultrasonido. Si ves la manteca que tienes encima, pues entonces no lo ves tú, ¿no? Lo cual considero que es importante tenerlo como consideración, pero sí me gustaría decir muchas cosas a favor de las parciales largas, tanto adicionales como las parciales largas. Las parciales largas adicionales te dan un punch de bombeo adicional. Esa sensación que tienes de trabajo duro, que le gusta a muchos del bombeo, la percepción de capacidad que tenemos es, no me limito en no poder ponerme puntitas, por decir así. Y si me esfuerzo y empujo y empujo y empujo, me doy cuenta que puedo más, aunque no sea completo. ¿Hasta dónde puedo llegar en su totalidad con esta resistencia externa? Hasta aquí. Y creo que eso, en términos por lo menos psicológicos de disfrute y de consistencia en la sala de pesas, puede favorecer mucho, que al final es un aspecto bastante importante, ¿no? Ya habrá otros que digan, a mí no me gusta esta parte, se siente horrible, arde como la fregada, siento que se me va a ir y también es válido. Y a ellos no les vamos a decir es que tienes que hacerlas porque la evidencia dice que tienes 50% más crecimiento, ¿no? Y yo sé que no dice 50%, pero es por decir, de hecho es 30%, pero es por decir algo más, ¿no? Y entonces,
ya teniendo un poquito eso, en las parciales largas puedes levantar más peso. ¿A quién no le gusta poder pasar por fin de las mancuernas de 10 kilos a las de 12 kilos en un curl predicador? O las de 12 a las de 14. La neta es una maravilla, ¿no? Y yo no podía salir de ese maldito estancamiento de las de 12, digo de las de 10, y ahora estoy en las de 12. Y al final es oh, me siento bien haciendo esto, ¿no? Y bueno, mi intervención es un poquito a esa parte de qué tan importante es el cambio que tenemos en términos absolutos, porque en porcentaje vamos a llegar y vamos a decirles, quítense que ahí les voy, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo vamos a mantener esto, y no sabemos todavía qué tanto impacto va a tener en sujetos entrenados, que por ahí va a salir ya el estudio de Pack y de Milo Wolf, ¿no? Que nos van a decir en términos reales en sujetos entrenados, con creo que 5 años de experiencia comentado ahí en redes, y pues vamos a ver qué es lo que nos dicen. Pero bueno, eso en parciales largas, yo sí lo meto, y algo que Laura comentó por ahí al principio, es en qué incorporas en tu programa y por qué incorporas algo en tu programa, que vale la pena tomar el riesgo de algo, y yo creo que vale la pena siempre arriesgarse y conocer, pero dejar claro que no es la base de tu programa de inicio. Tal vez una vez que tenemos claro, que conocemos, ya tenemos el respaldo de la evidencia, sabemos que funciona y en qué funciona, podemos decir, la base de mi entrenamiento es parciales largas. Pero de entrada, cuando iban saliendo lo voy probando y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero el 80-90% de mi programa es lo que sé que funciona, en lo que me voy a enfocar la mayoría de mis esfuerzos, y esto voy a comenzar a incorporarlo para ver cómo se siente, qué tan me siento progresando, y finalmente tal vez me cambio para aquel lado, ¿no? Pero bueno, esa es mi participación. Y hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos justo hablando de parciales largas adicionales ahorita. Ya dimos una breve introducción de qué son las superseries y las parciales largas adicionales. Así que, bienvenido. Ya estoy atiborrado de poses. Y más, Lau, perdóname, Lau, que te spameo de toda secuencia que se me ocurre. Discúlpame por dejarme contestar. No, pues nada. Sí, sé específicamente los estudios que se refieren, Lengthen Supersets, por ahí colaborando Milo, no recuerdo el autor principal, y el otro superset, el de Work, no recuerdo el apellido, pero bueno, esos ambos Sí, estudios. me parece que sí es work. Y ambos son preprints, que por cierto, seguro ya lo mencionaron, pero es un tema bien importante a mencionar, pienso, que eso significa para, si no ya se discutió eso, que son preprints. No lo hemos discutido. Nada más rápidamente para tratar de aportar un poquito, que esos son parte del movimiento de Open Science, en donde no se han revisado por pares a la fecha. Todo eso está abierto y, por ejemplo, alguien que contribuyó a la serie de revisiones y demás fue nuestro queridísimo Juan Jerezano, en donde le mandó una observación a uno de los investigadores, justamente porque ese es el punto, que se puedan revisar por parte de cualquier persona que los lee, etcétera. Entonces, eso es preprints. Por tanto, ¿qué significa? Si bien los hallazgos son bien interesantes, tómenlos con cautela, take it easy, y también lo que comentaba aquí a Juan, son, si no me equivoco, como de 8 semanas, 12 semanas, y ok, puedes encontrar 30% más de ganancias. Siendo sinceros, ¿alguien de ustedes en 8 semanas ha visto un cambio radical en su cuerpo? No, pues tampoco estos estudios, pero como se mide en ultrasonido y se expresa en milímetros, ok, entonces el valor porcentual, claro que puede ser muy grande en apariencia, eso no significa que los tipos terminaron siendo Ronnie Coleman. Vaya, probablemente ni cuenta se dieron, pero como se está utilizando ultrasonido, entonces ahí es en donde se observa esa magnitud del cambio, muy importante a considerar, y que en términos muy simples, por ejemplo, las parciales en elongación, las famosísimas, una forma en que yo las explico a clientes es, en el peor de los casos, obtienes el mismo crecimiento que con un full run. En el mejor de los casos, obtienes piquito más, que ni cuenta te vas a dar. Y lo que sí es que puede promover adherencia en tema de, pues es un estímulo novedoso, estás a la moda, estás haciendo lo que los chicos cool hacen, que son las parciales. Y no sé si les pasa, pero a mí mi narrativa mental cuando estoy haciendo parciales es, uy, si me preguntan por qué hago eso, ahorita les voy a meter un speech perro, ¿sabes?
Y dije, no, este tipo sí está cabrón, mira, trae toda la literatura. Y eso te puede ayudar a que te diviertas, ¿no? Siento que también ese es uno de sus beneficios. Y ahora, algo que sí me pareció a mí muy interesante, más por tema práctico, fue el de supersets, que igual no sé si ya discutieron o si se va a ahondar un poquito más, pero últimamente todas estas estrategias no lineales para mí son oportunidades que tengo de hacer un poquito más divertido si tú quieres un programa. Algunas pueden ofrecerme una ventaja en tema de hipertrofia, como los Langton supersets o en general las parciales en eliminación, pero sé que no va a ser un cambio radical. Sé que si utilizamos full ROM la mayor parte del tiempo y nada de esto, incluso está bien, no habría mayor tema. Porque sí apenas vamos a tener el primer estudio en individuos entrenados en donde se aplicaría así como aplicamos nosotros las parciales, pero aún no está publicado. Apenas, si no me equivoco, creo que están en la parte de reunir datos, etcétera, en el laboratorio de Schoenfeld en Nueva York, tanto Milo como Dr. Pack. Entonces, pues todavía falta para eso. Y casi les aseguro que los hallazgos van a ser que sí hay mayor ganancia y va a haber gente que no va a estar de acuerdo y, por ejemplo, va a salir el doctor de Sousa, que es creo que de los mayores en oposición con este distrito. Y ya lo estoy viendo, ya me lo estoy imaginando, pero no creo que cambie demasiado, pero oye, va a ser muy interesante tener ya datos de un RCT. Sí, fíjate que justo de Sousa hizo una publicación donde publicó el estudio de Samuel, ¿no? Y de Holly Baxter. Y dice que Sí, les Samuel es gustó, uno, seguro. ajá, que le gustó mucho, ¿no? Porque tiene una buena perspectiva. Y dije yo, esto es un sesgo de preferencia, ¿no? Tú quieres que no haya hipertrofia en parciales largas y sujetos entrenados, pero hay que esperar los datos. Y también tú estás asegurando, es más, creo que está haciendo el error que luego la preferencia te hace cometer como de forma subconsciente, es yo estoy seguro que esto no va a pasar y no va a pasar y no pasa, pero no hay evidencia que lo respalde, pero quien se atreva a decir que sí pasa, no hay evidencia que lo respalde y ese es mi argumento. Pero mi mismo argumento refuta mi argumento base, ¿no? Y bueno, creo que de Sousa va por ahí un poquito, pero nada, hay que esperar al estudio y a ver qué sale. Dani, para introducir un poquito más lo que querías comentar de los supersets, yo estaba justamente explicando que las superseries, aunque en México conocemos superseries por regular como músculos antagonistas, ¿no? De hecho, sí, superseries, series compuestas son los agonistas, ¿cierto? Las series compuestas. Y los antagonistas son los supersets. En realidad, super series se llama cualquier combinación de dos ejercicios que van en continuo, ¿no? Ya sea que sean agonistas, ya sea que sean antagonistas o que no tengan nada que ver, pero en español solemos darle ese diferenciado. Series compuestas, aquellas que tienen el mismo grupo muscular, agonistas, y las super series que son antagonistas. Pero pues se me hace más sencillo decir super series, agonistas o antagonistas desde mi perspectiva. Y ya, yo no he leído el artículo nuevo, Dani. Entonces, Lau comenta que ya le dio una ojeada. Yo sé que tú probablemente ya lo leíste, así que te cedo el micrófono para hablar del tema. Al lado de... A los dos, a quien quiera. Dani, adelante, ¿tú qué tienes? Último de lo último y ya si algo por ahí se te pasa o creo, considero que es importante, ya lo mencionaré. Ay, déjenme. Es que sí tenía los detalles del estudio, nada más quiero ver aquí. Si los tengo aquí a la mano para no echarles mentiras. Porque fue de los que compartí en estos días. Si quieres irle dándola o mientras lo busco aquí. Va que va. Bueno, pues si no me equivoco, el estudio fue por Ryan Burke y fue un estudio donde un grupo realizó super series y el otro grupo realizó series tradicionales. Los ejercicios que empalmaron fueron ejercicios antagonistas, entonces, por ejemplo, en las super series se realizó un pull down, ¿no? Seguido de un press de pecho en Smith. El descanso entre super series, si no me equivoco, Dani, corrígeme si estoy mal, pero fue mínimo de 20 segundos entre ejercicio, al contrario de las tradicionales, donde sí fueron 2 minutos. Llevaron ese protocolo para
puros ejercicios que fueron con máquina, creo que fue también el curl femoral, empalmado con extensión de cuádriceps, y el otro par no lo recuerdo, sí fue curl de bíceps con mancuernas, con empujes para tríceps con cable, y lo que encontraron es que, bueno, pues al final ambos grupos, tanto los que realizaron el entrenamiento tradicional como las super series, lograron un crecimiento muscular que no fue significativamente diferente entre intervenciones. Sin embargo, aquí lo importante es que quienes realizaron las super series tardaron hasta 40% menos de tiempo en completar el entrenamiento, ¿no? Ahora, antes, así como en las parciales, ¿no? Antes de decir ya todo lo vamos a hacer en super series, hay que tener en cuenta, yo creo sobre todo, cuáles ejercicios están empalmando, porque no basta, en mi opinión, con que sean ejercicios antagonistas o ejercicios que no tengan ninguna relación, como mencionaba Juan, que también es otra manera de hacerlo. Tiene mucho que ver la selección de los ejercicios, porque yo, por ejemplo, si empalmo no sé, un peso muerto rumano con tal vez, ¿qué podrá ser? Podría decir un press de pecho, ¿no? Pues sí son grupos musculares distintos, no se relacionan. Sin embargo, ambos tienen un componente técnico importante. Ambos involucran varios grupos musculares y probablemente la experiencia de hacer eso pudiera ser quizá no tan agradable, ¿no? Inclusive algunas personas de las que realizaron las super series reportaron que se sintieron con náuseas, con ganas de vomitar durante el entrenamiento. Y eso es algo que también en la anécdota podemos ver, ¿no? Luego, cuando se entrena de esa manera, con descansos muy cortos, pues es algo que se puede producir. Entonces, como cualquier otra técnica, pues creo que una buena recomendación sería utilizar ejercicios donde tengamos suficiente estabilidad, que sean guiados, ¿no? Que haya soporte en la columna, quizá también para disminuir un poquito esa fatiga general. Y la otra, introducirnos gradualmente o como una estrategia para emplear cuando por alguna razón no vamos a tener el tiempo suficiente para hacer nuestra sesión de manera tradicional y queremos completar el volumen que nos toca, o igualmente simplemente por variedad, ¿no? Por tener ahí como algo distinto en la sesión. Sí, justamente todo lo que comentas es correcto, nada más algunos detalles de ese mismo estudio es que se realizó en participantes con experiencia en el entrenamiento y a la fecha no se había probado tal cual en ese contexto y con un protocolo específicamente de super series agonistas-antagonistas. Y sí, justamente los ejercicios o qué significa eso es, por ejemplo, si realizábamos, aquí los tengo, si realizábamos lat pull down, inmediatamente hacíamos bench press, es decir, agonista-antagonista. Si realizábamos un curl de isquiosurales, inmediatamente hacíamos una extensión de rodilla, agonista-antagonista, y finalmente un curl de bíceps, una extensión de codo. Esa es una super serie agonista-antagonista. Las condiciones es que en series tradicionales, 2 minutos de descanso entre cada una de esas, y en super series, agonistas-antagonistas, alrededor de unos cuantos segundos entre, por ejemplo, el lat pull down y el bench press, y 2 minutos entre la siguiente serie. ¿Y qué se encontró midiendo, por ejemplo, el grosor muscular por ultrasonido, el 1RM en el bench press, prueba de fuerza en dinamómetro, reps hasta el fallo con el 50% del 1RM para resistencia muscular? Pues bueno, que prácticamente tanto el grosor muscular, la fuerza isométrica y el 1RM y la resistencia muscular fue prácticamente idéntica entre ambos grupos, pero sí que efectivamente el grupo de super series cortó sus sesiones en alrededor de 36%, es decir, 36% menos tiempo realizando el mismo volumen, con los mismos resultados en grosor muscular, resistencia y fuerza. Y la aplicación práctica es que sí, el beneficio no está en que vas a crecer más, te vas a hacer más fuerte, sino en que puedes hacer más eficiente tu tiempo en el gimnasio. El contra es que sí, la percepción del esfuerzo fue mayor, pero solo en las primeras semanas utilizando las super series. Conforme se iban adaptando al programa de entrenamiento, eso disminuía.
Y como comentabas, Lau, si decidimos utilizar esta estrategia, es interesante comenzar con menos volumen, con ejercicios que no sean muy demandantes. Por ejemplo, yo no comenzaría con bench press y lat pull down, yo comenzaría con curl de bíceps y extensión de codo. Y de hecho, es algo que ya incluyo en mi programa. Justo hoy empecé a notar que me demoraba ya mucho al final y sinceramente ya estaba aburrido al final de la sesión, como que ya quiero acabar. Empalmé curl de bíceps con barra Z, con press francés tumbado con mancuernas. Lo hago en biserie, en super serie, agonista-antagonista. Y sí termino más rápido esos. Y de hecho, algo que noté es que me permite meter más volumen. Antes de las super series, estaba haciendo solo 2 series de cada uno de ellos. Ahora hago 3 y me tardo menos haciendo 3. Para mí ahí está el beneficio. Porque aparte de que son ejercicios que para mí ya son aburridos, no le encuentro disfrute, más allá de ver el bombeo y lo que tú quieras. No sé, es raro, pero simplemente se me hacen aburridos, sobre todo porque ya voy al final de la sesión. Eso me ayuda a hacerlos más prácticos, pero sí noto que me fatigo más. Sí noto que me cuesta más trabajo hacerme la idea de que ya tocan las super series, pero las hago. Y eso que son ejercicios muy simples. Y bien, he comenzado a aplicarlas un montón con clientes, sobre todo cuando me refieren, oye, me estoy tardando mucho, o cosas de ese tipo, pum, super series. Curl isquiosural, extensión de rodillas, super serie, super serie. Porque pueden hacer más rápido, sé que es muy probable que no sacrifique adaptación, y también porque es novedoso, porque es así como que se ve bonito, ¿no? Estos los haces en super series. Siento que cuando estamos por fuera es como, por algo debe ser, ¿no? Super series, wow. Pero es solamente para hacer más eficiente. Y nada más como último punto de eso mismo, que probablemente ustedes lo hayan visto, pues todos aquí seguimos a Eric Helms, y ya ven que desde hace algunos meses comparte su entrenamiento y después los videos entrenando. Algo que han notado, no sé ustedes, es un buen de volumen el que hace. Un Son como montón. 4 series de todos y un listón de ejercicios. Sí. Y algo que él aclaró, porque también a mí me hizo ruido de inicio, es, cabrón, pues cuánto se tarda, ¿no? Todo lo hacen super series. Entonces hace sentido que ya adaptándose a ese tipo de entrenamiento lo puedas incluir incluso en ejercicios de cuerpo inferior, hacer más eficiente. Y oye, si eres bodybuilder y el volumen es una variable muy importante, pues creo que tiene mucho mérito emplear este tipo de estrategia. Ahora, no quiere, ya. Justo Lau mencionaba algo de qué ejercicios son los que palmas, ¿no? Y creo que vale la pena hacer un poquito de enfoque en eso. Hay un estudio previo que no midió el grosor, o sea, no midió el cambio en grosor muscular, pero midió el rendimiento. Y tenemos claro ya empalmando rendimiento en series y evaluando el grosor muscular, ya sabemos que lo que más importa es el volumen en condiciones igualadas, ¿no? O similares. Entonces compararon lo que ocurrió en, creo que es Robinson, por aquí estaba leyéndolo porque me puse a buscarlo, no me acordaba de él, Daniel Robbins, ¿no? Y colaboradores hacen se llama bench pull, no sé si lo han visto, que es un remo como militar en el cual están en el banco y el banco está largo y entonces está muy alto y entonces pueden hacer el remo, pero ahí hacen la tracción, pero están acostados en el banco completamente. Ese se llama Seal Row. El seal row. Bueno, aquí lo ponen como bench pull, ¿no? Porque estás en el banco, estás acostado boca abajo y haces el jalón, ¿no? Entonces le llaman bench pull ahí en el estudio, y estaban haciendo bench press. Y esa era también la serie agonista-antagonista. Dos ejercicios que son demandantes, ¿no? Y digo, el bench pull tiene un punto de restricción que es estar apoyado, no es un remo horizontal de pie con barra, ¿no? Pero tienen que estar apoyados y son demandantes y el volumen fue el mismo y también hubo un ahorro de tiempo de 20 minutos, ¿no? Y entonces, promedio, los otros sujetos hacían 93 minutos y hacían 70 minutos en promedio el otro, ¿no? Y los que los hacían en super series. Entonces, a mí se me parece interesante porque al final el volumen era bastante lo mismo, ¿no? Incluso el segundo ejercicio se venía ligeramente beneficiado en volumen, como que había un poco más de repeticiones que podían hacer después de haber hecho un ejercicio antagonista, y el ejercicio que iba en segundo orden se veía beneficiado. Hasta eso me podría hacer pensar que a la larga, si al final el segundo ejercicio acumula volumen, el más importante lo pongo en segundo lugar en vez de en primero.
curiosamente, porque tenemos la idea de que ponemos habitualmente la prioridad como primer orden, y aquí esta evidencia nos sugiere que rendimos un poco más en el otro. Y entonces, sí, digo, es una consideración importante, pero también podemos nosotros probar cómo nos va a nosotros. Porque Laura decía hace rato en las parciales largas adicionales que ella no sintió que había disminución en su rendimiento, sintió que no había disminución en su recuperación y que podía seguir rindiendo y recuperándose. Y entonces nosotros lo hacemos injustamente el pensar en que como una idea teórica va a generar más fatiga, ¿no? Eso quiere decir que yo no voy a rendir y eso quiere decir que yo voy a quemarme antes. Y entonces de entrada pienso, no puedo hacer sentadillas con press de pecho porque no voy a rendir. Y la verdad es que no lo sé si no lo hago, ¿no? Pero para eso tengo que tener primero mis sentadillas solas, con mi press de pecho solo, y luego juntarlos y decir cómo me va en el rendimiento cuando los junto. Y a partir de ahí decir, tal vez no me va tan mal como yo pensé. Como dice Dani, me cuesta pensar en hacerlas, pero las hago. E incluso hago una serie más todavía porque me sobra tiempo. Pero aunque me cuesta mentalmente pensar que las voy a hacer, termino haciendo una serie adicional, lo cual me hace pensar que nosotros somos los que tenemos la mentalidad de fragilizarnos, cuando simplemente tenemos que darnos la oportunidad de explorar cómo nosotros respondemos al programa y lo más importante, ver que tu rendimiento no se vea afectado negativamente. No sé qué opinas. Yo, bueno, sobre eso estoy totalmente de acuerdo. Al final, las narrativas y lo que nos decimos a nosotros mismos, en función de lo que otras personas puedan decir, ¿no? A veces, tristemente, profesionales de la salud, ya hemos tocado aquí el tema del calentamiento, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque bueno, por lo general, antes de entrenar veo algún video de entrenamiento y luego pongo, por ejemplo, ayer vi una parte de Eric Helms con Mikey Israel que están entrenando pierna y justamente está haciendo super series entre la prensa y el curso femoral. Pero de pronto en videos hasta de RP mencionan Mike como Jared Feeder de la importancia del calentamiento y que si no, que es riesgo de lesión, ¿no? Y puede ser, ¿no? O sea, tampoco como has dicho, Juan, no sabemos qué puede suceder a largo plazo, pero es cuestión de irlo probando y creo que sí hay un beneficio en intentar y quitar esas ideas que pues te limitan y te fragilizan. Ahora, algo que no tiene mucho que ver con eso, pero al final es una consideración que creo que deberíamos de tener con las super series y que a veces obviamos es el tema de la practicidad, ¿no? El gimnasio donde yo entreno es el gimnasio de un club deportivo familiar y trato de ir a la hora a la que hay menos gente, que es a mediodía, pero de pronto si llego un poquito antes o un poquito después, ya me tocan los señores o las señoras o los chavitos, que los entrenadores les ponen a hacer un circuito de todas las máquinas, entonces todo lo están utilizando y puede ser un poquito difícil el integrar esa super serie, sobre todo si las máquinas están como muy alejadas, ¿no? Hay otro gimnasio donde apenas fui, donde está dividido por pisos, ¿no? Entonces, pues, las cosas de espalda están en un piso diferente a las de empuje, ¿no? Y pues el tiempo que me tardaría en subir y bajar escaleras tal vez es el que hubiera sido mi descanso de super serie tradicional, ¿no? Entonces es algo muy simple, pero que también hay que tomar en cuenta si es viable para el contexto donde nosotros estamos entrenando. Claro que si yo entreno aquí en mi gimnasio en la casa, pues por supuesto que lo puedo hacer, porque no va a haber nadie que me esté quitando mis aparatos. Sí, fíjate que en lo que comentó primero Juan de fragilizarnos, estoy parcialmente de acuerdo, porque en mi caso, que soy el abominable hombre del power building, no es tanto por fragilizarme. Sé que pudiera ser un superset, por ejemplo, de overhead press y de algún remo, pero no estoy totalmente dispuesto a sacrificar rendimiento en el overhead press por cosa mía, simplemente porque es prioridad en mi entrenamiento mejorar la fuerza en eso, por lo menos preservarla durante el déficit. Sé que lo pudiera hacer, pero prefiero no tanto por tema de fragilizarse. Si mi objetivo fuera exclusivamente hipertrofia, sin tema, estaría totalmente de acuerdo. Y en el caso también de lo práctico, pragmático que comentaste, Lau, sí, sin duda.
Los supersets que hago es, número uno, porque están juntitos, porque ya intenté hacer uno de elevación de talón, parciales, por supuesto, y de crunch abdominal, que están de extremo a extremo. No funcionó, ¿sabes? Es como, es la misma, me termino yendo y ya me lo ganaron, y ¿sabes? Y la otra es justo esa. Cuando el gimnasio está muy ocupado o de plano no es práctico, prefiero no hacerlo. A pesar de que sé que puede ser una buena alternativa, odio a la gente que todo hace en super series y de 5 o 6 máquinas en el gimnasio. Abundan y de verdad, perdón por ser hater, pero lo detesto porque es así como que, oye, disculpa, ¿estás aquí? Sí, me faltan quién sabe cuántas. Señor, pero está allá y está allá y dice que también aquí o cómo. Y luego, no les miento, hay gente que lleva varias toallas para poner en diversos aparatos del mismo ejercicio y no quiero ser esa persona, ¿saben? Prefiero tardarme un poquito más a ser ese odioso que ojalá no lo inventara, pero que trae varias toallas para apartar y como que se me hace una gandallez, se me hace una total falta de sentido común y de educación hacia el prójimo, de cabrón, estás en un gimnasio público. Ahora que si eso no es limitante, sí las aplico, sí las uso y sí las programo. Oye, ahorita que dices que parcialmente de acuerdo y no es por fragilizarte, yo creo que ahí el argumento es otro, no es porque tu objetivo es distinto, ¿no? Pero la gran mayoría es que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo voy a juntar estos dos ejercicios? No se puede. Pero la narrativa que viene detrás es la literatura dice que esto es fatigante y esto también, entonces no puedo juntarlos, ¿no? Pero tu argumento es distinto, es que este ejercicio es para maximizar mi fuerza y por ende tengo que guardar la mayor cantidad de fuerza para generar aquí. Y como dices, si fuera hipertrofia, fuera otra cosa, ¿no? Pero creo que la narrativa no es el eres frágil o no eres frágil. Y otros sí usan esa narrativa. Y ahí yo creo que cambia un poquito como el abordaje, ¿no? Que es lo que tengo alrededor de eso. Sí, totalmente, y sobre todo en temas que ya hemos tocado y hablando de mi propio entrenamiento, por ejemplo, lo del calentamiento. Llego a calentar y tengo ciertas rutinas que sé que no son necesarias, pero aún así las hago. Por supuesto que sí. Cuando hago sentadilla, utilizo el foam roller, llevo a la caminadora, hago estiramientos dinámicos, cosas que sé que probablemente no son totalmente indispensables, pero las hago por ritual porque me ayuda mentalmente a estar preparado, porque ya he tenido lesiones, porque siento dolor cuando hago sentadilla, entonces es parte de. Pero, por ejemplo, cuando paso a la prensa, hago la prensa y listo, no, no es así como que otra vez la rutina, ¿sabes? Para el leg press, nah, en absoluto. Y sé que el contexto, pues si mi entrenamiento fuera 100% hipertrofia, se vería quizás un poco distinto. Y la razón por la cual no es 100% hipertrofia es, si les soy súper sincero, porque me aburre ese tipo de entrenamiento. No lo encuentro, me adhiero, lo hago, no hay problema, porque me interesa el desarrollo, pero ya en la práctica sí me aburro. Es como que, ¿a poco es? De verdad hay gente que nada más llega y rouse y después la pull down y ya. Y ese es su entrenamiento y ese es su ser guerrero, ¿sabes? Es como que no lo entiendo. Pero eso es cosa mía, es idiosincrasia mía, no es juzgar a los demás desde mi perspectiva, es simplemente para mí. No siento que fuera lo más divertido, siendo sincero. Sí, yo empato ahí contigo la idea de solamente 8 a 12, o sea, porque sé que es un rango decente para mantenerte en casi todos los ejercicios, pero me mama la idea de hacer algunos de 4, ¿no? El sentir lo pesado del equipo en ese momento me gusta, ¿no? Me hace sentir poderoso y cuando hago mi siguiente serie, de repente digo, es un montón de peso y lo siento ligero, lo cual no pasa cuando haces la primera serie, pues. Y entonces, ya, yo comparto esa narrativa, lo puedes hacer disfrutable sin impactar negativamente tu resultado hipertrófico, pues, ¿no? Sin ningún problema. Y pues ahora sí que tomando un poquito de todo lo que comentaron, creo que algo bastante importante pues son estas recomendaciones, ¿no? Como tal, tanto para las super series como las parciales largas adicionales, lo que comentábamos, ¿no? En primera, pues si vengo de no hacer ninguna ni otra, pues buscar agregarlas de manera gradual, ¿no? Ir viendo en qué ejercicios podría ser conveniente, cuáles podría juntar,
quizá las parciales largas adicionales, mandarlas a la última serie de ciertos ejercicios, ¿no? No hay necesidad de que, ¿sabes? Todas las series tienen que ser así. Empezar con esos ajustes de manera gradual, pero al final esta parte igual que no esté presente del no fragilizarse, ¿no? Hasta que no lo ejecute, no voy a saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me puedo crear aquí 1000 pajas mentales de que no, ¿cómo voy a juntar este con este? Eso va a ser imposible. Pues hasta que no lo haga, no voy a tener realmente una autoevaluación de cómo me fue a mí, ¿no? Y aquí es donde entra también la importancia de monitorear la recuperación, ¿no? Realmente darnos cuenta si está causando fatiga de más, si no se percibe la fatiga. Que digo, al final hay muchas variantes por la cual llega la fatiga y muchas veces es por situaciones fuera de la sala de entrenamiento. Pero realmente igual, ¿no? Esto de voltear a ver cuáles son las herramientas que tengo, cómo es mi gimnasio, ¿no? Porque por más que yo lo planifique y decir, mira, va a ser ya me puse a investigar y va a ser la super serie, y aquí voy a hacer estos ajustes, voy a incorporar estos 2 ejercicios, pues al final lo que decía Dani, ¿no? A lo mejor me queda un ejercicio al otro extremo del gimnasio y cuando vengo ya me lo ganaron y es como, oye, pues qué ahorro de tiempo, ¿no? Pues al final salió contraproducente. Entonces eso, saber que es algo bien individual, voltear a ver cuáles son las herramientas que tienes, qué tanta disponibilidad de tiempo tienes, cuál es tu disfrute, cuál es tu objetivo, ¿no? Como mencionaba Dani, si es 100% hipertrofia, si tienes algún disfrute por ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, considerar varias variables para que se adecúen a tu contexto en ese momento, ¿no? Estos cambios de manera gradual, que al final muy probablemente lo que buscas es sacarle un poquito más de beneficio, ¿no? Y si tienes ciertas herramientas que te pueden acercar a eso, pues ¿por qué no probarlas? Y no Fíjate sé que ahora que... no sé. Vas, Dani, dale. Vale. Es nada más un comentario personal. No sé si ya con los años me he estado volviendo más cínico, probablemente. Pero una variable de esas que comenta Sergio para mí es, ¿me gusta hacer esto? ¿Es divertido para mí hacer esto? Sí, no. Si hay un ejercicio que puede ser el más óptimo, si tú quieres, óptimo entre comillas, pero yo lo encuentro miserable, no lo disfruto y es como que, como el hip thrust, lo quito actualmente. Para mí el hip thrust, ok, no, pues que el acortamiento y que la progresión, ay sí, pero cargar la bendita barra, no, adiós hip thrust, no te quiero ver nunca más, como Goody, como Andy cuando tira a Goody, así yo lo hice con el hip thrust. Simplemente, no, lo quité. Y también cosas como, oye, es divertido para mí entrenar con este enfoque power building. Sí, mucho, a pesar que me pone nervioso, lo disfruto, pero yo sé, estoy 100% consciente que estoy quitando recursos y sobre todo ahorita en un déficit ya avanzado. Estoy consciente, pero aún así lo dejo. Les digo, no sé si sea por cinismo, etcétera, pero también me gusta contemplar esa parte que antes me daba miedo compartir en redes porque tenía miedo de ser juzgado, ¿sabes? De que hubiera algún experto por ahí que me iba a comentar, eres un idiota porque estás haciendo esto, ¿sabes? Ya actualmente es como que sí, soy un idiota, pero soy un idiota feliz. ¿Sabes? Justo yo quiero retomar algo que dijo Sergio por ahí de a veces nos quebramos la cabeza en cómo vamos a programar algo y tal vez es no puedo hacer esto después de esto porque está incorrecto, porque me enseñaron que y la literatura dice que. Y pues bueno, la literatura es una opinión de experto para empezar. O sea, en general lo que nosotros vemos como una guía, la guía se hace a través de evidencia sólida, pero sigue siendo una opinión de forma en la que interpretan ellos la información, lo cual evidentemente saben mucho, probablemente mucho más que nosotros, pero si tenemos la idea de cómo funcionan las ciencias del ejercicio, ¿no? Sabemos que la variabilidad de una respuesta a un programa es muy alta, ¿no? Hay reportes de 200% de cambio bajo el mismo programa de entrenamiento. Dejo eso en la mesa, pero cuando estaba dando el curso de hipertrofia para Domi, Sergio, no sé si te acuerdas que en una de las clases hice un ejemplo de un programa que tengo para uno de mis pacientes y venía primero una sesión de press de pecho, press de pecho inclinado, de hecho, creo que tenía incluso elevaciones frontales, y al siguiente día venía un press militar, ¿no? No sé si te acuerdas de eso, y la primera pregunta fue, pero ¿cómo junto eso? ¿No? Al otro día no voy a estar cansado, no voy a estar fatigado, no. Y mi primera respuesta es, tenemos la impresión de que tener fatiga siempre es una pérdida del rendimiento y esto no es así. No siempre se refleja como nosotros lo vemos en una, por ejemplo, un pedazo de la literatura, ¿no? Y nos podemos sorprender de que podemos hacer
Pero si no tengo un punto de comparación, hago esto un par de semanas, ¿no? Si veo que no tengo ningún dolor, molestia y progreso, ¿por qué está mal? ¿No? ¿Quién me puede decir que está mal lo que estoy haciendo? ¿Me puedes decir, puede haber una forma mejor? Sí, puede haber una forma mejor, pero lo que estoy haciendo no es incorrecto, simplemente no cabe en tu ideología de programación. Y tal vez cuando yo estaba haciendo esta estructura, era la forma más simplista de trabajar los grupos musculares, que para él es pecho superior y hombro, ¿no? Entonces, de trabajar los grupos musculares en esa distribución, porque era el único ejercicio del press militar en ese día siguiente. Y en vez de meter un press militar en el día que hacía press de pecho inclinado y que hacía elevaciones frontales, pues mejor lo meto después de 24 horas de descanso, que creo que es todavía mejor que si lo meto después de 10 minutos de descanso, ¿no? Pero tenemos pensando esa idea de que no rendimos nada más porque trabajé este grupo muscular un día antes. Pues, depende la magnitud del estímulo que incorpores y cuál es la estrategia que quieres para distribuir ese contexto. Y eso es el me mato. Me mato pensando en que no puedo contar estos dos, está mal. No tengo que descansar 48 horas el músculo. Pues no siempre es así. Hay que tener un poquito más de criterio, entender por qué la recomendación surge de 48 horas. ¿En qué programa? ¿En 3 series o en 8 o en 5? ¿Al fallo o no al fallo? ¿En qué no? De hecho, te marca error en la plataforma cuando quieres poner un mismo grupo muscular al día siguiente. No te deja. Lo tenemos ahí como rojo. Estás repitiendo un grupo muscular, ¿eh? Sí, de hecho te reporta y te da de baja. Dice, no seas coquete, muchacho. Malas prácticas. Sí, sí. De hecho, lo que comentaste por acá, Lau, sí, en alguna ocasión me tocó programar una chica Wellness IFBB Pro, en donde era ridículo, glúteos todos los benditos días, pues oye, es lo que no necesitaba brazos, no necesitaba pectorales, unos cuádriceps brutales, no necesitaba cuádriceps, necesitaba glúteo. ¿Qué vamos a hacer? Glúteo todo el tiempo, y sí se puede ver extraño. Y algo que también he tratado de cambiar mi forma de pensar de mi propio entrenamiento es, sí tengo algunos, por ejemplo, lo que te pregunta Hypertrophy, de qué tan listo te sientes, cómo percibiste tu sesión, bla, 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 sí, pero hay días que hasta que no estoy bajo la barra, no los sabré. Y eso es como que antes me generaba un poquito de ansiedad, de, no sé, mañana toca peso muerto, qué sé yo, y el déficit, todo esto se va empalmando, pues tranquilo, literalmente hasta que no estés ahí, sabrás si rendiste o no. Y si no pudiste rendir a la misma manera que la última sesión, ¿hay algún problema? No, porque el rendimiento no va en una base sesión a sesión, es a lo largo de varios mesociclos, bla, bla, bla. Y si sí progresas, increíble, ¿sabes? Es como que esa forma un poquito más suelta de abordar mi entrenamiento y el día a día, siento ha sido los factores que también en el contexto de la pérdida me han ayudado muchísimo. En lugar de estresarme porque no, es que hoy me siento cansado. Y es normal, hasta que estés ahí, sabrás realmente. Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y yo lo que hago, por ejemplo, con mis asesorados es, tal vez no llegas motivado, pero luego me reportes escala y disfrute de 5, ¿no? Y eso me dice que el ponerte bajo la barra hace que cambie completamente tu estado de ánimo, ¿no? Tal Eso es vez muy estás enojado, perdón, así muy rápido, tal vez estés enojado porque no has entrenado en 5 días y por fin llegas y dices, madre mía, finalmente. Sí, eso es algo muy, muy bueno que a mí en lo personal me gusta mucho de la plataforma y que con las personas que asesoro y que no están todavía en la plataforma y les hago su Google Sheets, yo ya tenía como una tablita al final del entrenamiento donde justo eran preguntas muy similares e incorporé también esta parte, ¿no? O sea, la preparación o la motivación antes de entrenar, pero también cómo saliste, ¿no? Y es muy padre ver en otras personas, obviamente nosotros mismos, cómo puede cambiar la perspectiva siempre que vayas con una mentalidad adecuada, como lo que dice Dani, porque igual podría pasar de otra manera, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el día de ayer, mi objetivo ahorita con la prensa es lograr el mayor rango de flexión de rodilla posible y ha sucedido lo contrario, o sea, en lo contrario me refiero a no he incrementado carga porque cada semana estoy bajando un poquito más los pies, metí otra colchoneta más, entonces
inclusive ayer pasó lo contrario. En la última serie tuve que bajar la carga porque dije, bueno, si me quedo así por la necesidad de no, a fuerza tengo que hacer por lo menos lo que la semana previa, pues yo sé que en realidad el estímulo podría haber sido mejor de haber tenido esa flexibilidad cognitiva, ¿no? Como dicen. Creo que no tiene mucho que ver con las super series y las parciales, o sea, de cierta manera sí, pero es algo que vale la pena mencionar, ¿no? O sea, es como esta parte de estar abierto a otras ideas, a otras técnicas como estas, y que no frustrarse o no darlas por desechadas a la primera que no salgan como nos imaginamos que tenían que ser. Muy bien. Ya, a mí me gusta de nuestras pláticas que empezamos con un tema, ajá, pero no terminamos con él, ¿no? O sea, la plática se distribuye entre todo lo que se nos va ocurriendo y lo que yo quiero, y creo que ustedes también, es que Hypertrophy tenga esa naturaleza. Vamos a hablar de más o menos cómo consideramos nuestra experiencia en el entrenamiento con lo que sabemos de la evidencia, ¿no? Que creo que al final eso es lo bonito. Y chicos, creo que hemos terminado por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, digo, alguna pregunta que quieran dar por ahí o comentario adicional. Vamos al tema de los 5 ejercicios. Eso. Nada más que últimamente estamos hablando de ir al gimnasio, es una actividad sí muy importante para los 4 de nosotros, maximizar los resultados, pero no hay nada malo en divertirse. Y si de repente haces 2, 3 cosillas que alguien te puede decir, eso no es óptimo, y te pone los papers, está bien, no pasa nada, no todo tiene que ser en busca de optimizar, sí saber que hay ciertos intercambios entre, por ejemplo, buscar maximizar fuerza e hipertrofia, probablemente al 100% no se logren, pero si tú estás bien con eso, está bien, no es el fin del mundo, porque últimamente estamos mejorando nuestra salud, tanto física como mental, estamos realizando una actividad que nos da bienestar, entonces, ¿por qué no también considerar esa parte? Muy bien, listo. Pues hemos terminado por ahora, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy. Y pues nada, esperamos estarnos viendo la próxima semana. Como les dije, tenemos vida, nos perdimos una semana, pero aquí estamos de vuelta y esperamos aportar un granito de arena, una perspectiva distinta. Y pues venga, vamos a darles, nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego.